misericordia entrañable, perdónanos, Señor. Perdona a tu pueblo, Señor. Perdona a tu pueblo, perdónale, Señor. Somos el pueblo que has elegido y con tu sangre lo has redimido. Perdónanos, Señor. Perdona a tu pueblo, Señor. Perdona a tu pueblo, perdónale, Señor. Reconocemos nuestro pecado, que tantas veces has perdonado. Perdónanos, Señor. Perdona a tu pueblo, Señor. Perdona. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. La gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor de Dios y la comunión del Espíritu Santo esté siempre con cada uno de ustedes. Y con tu espíritu. Queridos hermanos, queridos amigos, hoy celebramos el cuarto domingo de Cuaresma. Continuamos ya en la jornada hacia el Calvario. Continuamos durante este tiempo santo de la Cuaresma preparándonos con el ayuno, con la abstinencia, con las limosnas, con las obras de caridad, con la vida espiritual, con el recogimiento espiritual para llegar a ese día en que junto a Jesús tomaremos la cruz camino al Calvario y allí haremos que muera todo nuestro antiguo yo y resucitar con Jesús ese día glorioso de Pascua. Pero antes de nosotros llegar al Calvario, vamos a reconocer nuestros pecados y a pedirle perdón a Dios por todos ellos. Tú que perdonas nuestros pecados, Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Tú que nos llamas a hacer penitencia, Cristo, ten piedad. Cristo, ten piedad. Tú que confiaste a la Iglesia el signo de tu perdón, Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone todos nuestros pecados, en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Oremos. Señor Dios, que por tu palabra realizas admirablemente la reconciliación del género humano, concede al pueblo cristiano prepararse con generosa entrega y fe viva a celebrar las próximas fiestas de la Pascua. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo, y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Escuchamos con atención y reverencia la palabra de Dios. Del segundo libro de las Crónicas. En aquellos días, todos los sumos sacerdotes y el pueblo multiplicaron sus infidelidades, practicando todas las abominables costumbres de los paganos, y mancharon la casa del Señor que él se había consagrado en Jerusalén. El Señor Dios de sus padres los exhortó continuamente por medio de sus mensajeros, porque sentía compasión de su pueblo y quería preservar su santuario. Pero ellos se burlaron de los mensajeros de Dios, despreciaron sus advertencias y se mofaron de sus profetas, hasta que la ira del Señor contra su pueblo llegó a tal grado que ya no había remedio. Envió entonces contra ellos al rey de los caldeos. Incendiaron la casa de Dios y derribaron las murallas de Jerusalén. Pegaron fuego a todos los palacios y destruyeron todos sus objetos preciosos. A los que escaparon de la espada los llevaron cautivos a Babilonia, donde fueron esclavos del rey y de sus hijos, hasta que el reino pasó al dominio de los persas.
para que se cumpliera lo que dijo Dios por boca del profeta Jeremías, hasta que el país haya pagado sus sábados perdidos, descansará de la destrucción hasta que se cumplan 70 años. En el año primero de Ciro, rey de Persia, en cumplimiento de las palabras que habló el Señor por boca de Jeremías, el Señor inspiró a Ciro, rey de los persas, el cual mandó proclamar de palabra y por escrito en todo su reino lo siguiente: así habla Ciro, rey de Persia: el Señor, Dios de los cielos, me ha dado todos los reinos de la tierra y me ha mandado que le edifique una casa en Jerusalén de Judá. En consecuencia, todo aquel que permanezca a este pueblo, que parta hacia allá y que su Dios lo acompañe. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. De la carta del apóstol Pablo a los Efesios. Hermanos, la misericordia y el amor de Dios son muy grandes, porque nosotros estábamos muertos por nuestros pecados, y Él nos dio la vida con Cristo y en Cristo. Por pura generosidad suya hemos sido salvados, como Cristo y en Cristo. Nos ha resucitado y con Él nos ha reservado un sitio en el cielo. Así, en todos los tiempos, Dios muestra, por medio de Cristo Jesús, la incomparable riqueza de su gracia y de su bondad para con nosotros. En efecto, ustedes han sido salvados por la gracia mediante la fe, y esto no se debe a ustedes mismos, sino que es un don de Dios. Tampoco se debe a las obras, para que nadie pueda presumir, porque somos hechura de Dios, creados por medio de Cristo Jesús, para hacer el bien que Dios ha dispuesto que hagamos. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Proclamación del Santo Evangelio según San Juan. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo Jesús dijo a Nicodemo: así como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así también tiene que ser levantado el Hijo del Hombre, para que todo el que crea en él tenga vida eterna. Porque tanto amó Dios al mundo que le entregó a su Hijo único, para que todo el que crea en él no perezca, sino que tenga vida eterna. Porque Dios no envió a su Hijo para condenar al mundo, sino para que el mundo se salvara por él. El que cree en él no será condenado, pero el que no cree ya está condenado por no haber creído en el Hijo único de Dios. La causa de la condenación es esta: habiendo venido la luz al mundo, los hombres prefirieron las tinieblas a la luz, porque sus obras eran malas. Todo aquel que hace el mal aborrece la luz y no se acerca a ella, para que sus obras no se descubran. En cambio, el que obra el bien conforme a la verdad, se acerca a la luz, para que se vea que sus obras están hechas según Dios. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Reciban todos gracia y paz de parte de Dios nuestro Padre y de Jesucristo, nuestro Señor y Salvador. Amén. Amén. Un padre le dice al hijo: hijo, he sacrificado todo este tiempo ahorrando para comprarte este regalo de Navidad. Hija, he sacrificado 3, 4, 5 años para hacerte tu quinceañera. He sacrificado, he dado, he dejado de hacer cosas para que yo pudiera darte este regalo de Navidad, regalarte este auto, enviarte a la colegiatura, o sea, al colegio, a la universidad, o para hacerte tus 15 años. Recuerdo en San Diego, California, por muchos años he visitado esa ciudad y siempre me he estacionado
en el mismo lugar, ahí en la frontera entre Estados Unidos y México, ahí cerca de La Pasada, ahí en San Diego. Y un señor he llegado a conocer porque muchas veces por años he ido y está el mismo señor ahí. Y siempre le pregunto, oiga, ya pensé que se había retirado. Porque todos los años que he ido, siempre me hace el cuento. Aquí estoy, trabajando largas horas, ya cansado, porque estoy haciendo el sacrificio para pagar la universidad y la educación de mis hijos. Eso lo estoy escuchando desde los años 90 que conocí a este señor la primera vez. Y la última vez que lo vi, hacía un par de años que no iba, le dije, oiga, yo pensé que ya estaba retirado. Me dijo, no, todavía me queda el menor. Pero los padres tenemos que hacer sacrificios. Pero ya pronto termina mi hijo, se recibe de médico, de doctor, y ya me retiraré, viviré mi vida tranquilo. Sacrificios. Sacrificios que los padres hacen por los hijos. Sacrificios importantes. Sacrificios que cuestan. Sacrificios que hacen que una persona tenga que dejar de darse unos gustos, un placer, de comprarse hasta cosas que le gustaría para facilitar un regalo, una educación, una quinceañera, un auto o lo que sea para sus hijos. Pero al final, la persona termina con esa responsabilidad y se mueve a continuar con la vida. Al final, ese sacrificio se traduce en alegría, en felicidad, porque vio la quinceañera de la hija y la hizo como quiso que se celebrara, o vio que el hijo se realizó, o ve la alegría de un niño a recibir ese regalo que quería de Navidad, o ve que el sacrificio realmente costó. Sacrificio. El Padre dando por el Hijo. Y eso es lo que nos habla el Evangelio de hoy en este cuarto domingo de Cuaresma. Miren, este texto que todo creyente, todo cristiano, todo católico debe de memorizarse. Juan 3:16. Porque tanto amó Dios al mundo que le entregó a su propio Hijo para que todo aquel que en Él crea no muera, sino que tenga vida eterna. Juan 3:16. Y eso es lo que este Evangelio nos recuerda. En aquel tiempo dijo Jesús a Nicodemo, así como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así tiene que ser levantado el Hijo del Hombre, para que todo el que cree en Él tenga vida eterna. Esta cruz fue levantada en el Calvario. Esta cruz fue levantada ante la humanidad. Esta cruz fue levantada para que tú y yo seamos recordados de ese amor de sacrificio que Dios hizo por ti y por mí. Pero miren lo interesante, porque tanto, aquí viene el verso 16, porque tanto amó Dios al mundo que le entregó a su Hijo único, para que todo el que crea en Él no perezca, sino que tenga vida eterna. Porque tanto Dios te amó a ti y a mí, que no tomó en cuenta el pecado y la desobediencia de Adán y Eva. No tomó en cuenta la caída del ser humano, sino que decidió hacerse carne, hacerse hombre, hacerse persona, hacerse realidad, hacerse visibilidad, hacerse carne y hueso y morir en una cruz en el Calvario por ti y por mí. ¿Qué más gesto de amor? El padre ahorra para el regalo navideño de su hijo. La madre ahorra por años y se sacrifica de tener comodidades a veces, de tener lujos, de comprarse inclusive cosas para ella, para llegar a pagar el salón y los gastos de la quinceañera para su hija. El padre trabaja horas largas en un estacionamiento para pagar y costear la educación de sus 3 hijos. Pero no entregan lo más preciado. Entregan parte de ellos. Hacen un sacrificio que es medido.
Hacen un sacrificio que no conlleva una entrega total. Jesús es la expresión de ese sacrificio que Dios hizo completamente por nuestros pecados. ¿Qué más amor podemos esperar? ¿Qué más signo y símbolo y expresión de Dios podemos pedirle a Dios, que no se limitó a su propio Hijo? No solamente lo entregó, sino que lo entregó a muerte por ti y por mí, por nuestros pecados. ¿Para qué? Para que todo aquel que en Él crea no perezca, sino que tenga vida eterna. La salvación primeramente entra a través de la fe. La salvación entra primeramente a través de creer que este hombre es Jesús, el Mesías, el Señor, y que este hombre de carne y hueso, semejante a nosotros en todo, menos en el pecado, entregó su vida con dolor, con sacrificio, por tus pecados y mis pecados. Aquí en los Estados Unidos se ha estado llevando a cabo una serie los domingos llamado Jesús. En esta serie, científicos y expertos hablan sobre realmente el manto de Turín. Ustedes conocen el manto de Turín. Es el manto que se consiguió donde fue envuelto el cuerpo de Jesús después de haber sido bajado de la cruz y entregado en los brazos de María Santísima. Y ese manto de Turín, que lo tenemos, muestra muchas cosas de la realidad de su muerte. Y una de las cosas que la semana pasada en la cadena CNN, aquí en los Estados Unidos, que se transmite mundialmente, y ya tradujeron ese documental y se está pasando ahora en español, y espero que usted lo pueda ver o lo haya visto o lo busque, y lo puede ver en internet si va a la cadena cnn.com. Una de las cosas que la semana pasada se habló fue sobre la corona de espinas. Porque ¿qué pasa? Los judíos pensaron que esto había sido un show, un espectáculo de los discípulos. No lo creyeron. Fue todo un espectáculo. Sin embargo, el manto de Turín se ve las gotas de sangre de las espinas que fueron colocadas en su cabeza. No solamente eso, dicen los expertos que no fue una corona como uno se pone un sombrero, ¿verdad? Uno se pone un sombrero y a veces lo pone que le ajusta y a veces le incomoda un poquito, pero está ahí puesto. No, esta corona de espinas, dicen los expertos, que fueron espinas enterradas. O sea, se enterró. Por lo tanto, para poder enterrar algo aquí, en este cráneo que es hueso, tuvo que haber habido una fuerza. Tuvo que haber habido una presión que hizo que esas espinas entraran en Jesús. No solamente las espinas, también los clavos, que están también reflejados en el manto de Turín. Existen 5 aperturas mayores de derramamiento de sangre de Jesús. Miren esos clavos que fueron enterrados. Mire el costado donde fue lanzada, ¿no? Esa arma, una espada, para ver si estaba vivo todavía o ya había muerto. Era la manera en que certificaron la muerte. Y ahí Jesucristo sangró. Todavía estaba vivo. Todavía estaba en los últimos momentos. Y de ahí manó, como dice la Biblia, sangre y agua, que es lo que en la misa mezclamos el vino con el agua, recordando cuando Jesús por el costado derramó sangre y derramó agua. Por eso en la misa nosotros el vino le echamos unas gotas de agua recordando esa espada de dolor. Entonces, ¿qué nos dice Juan? Juan nos recuerda que el amor de Dios es tan grande que Dios no se limitó a entregar lo más preciado que tenía, su único hijo, porque Dios
no envió a su Hijo para condenar al mundo, sino para que el mundo se salvara por él. El propósito de Dios es que al entregar ese Hijo, tú y yo nos salvemos, que no perezcamos, que no vayamos al infierno, en otras palabras. El que cree en Él no será condenado. El mundo nos condena, el diablo nos condena, la sociedad nos condena. Pero si tú crees en Cristo, tú no eres condenado. Pero el que no cree, ya está condenado. Muchas veces hablamos del infierno, que cuando nos muramos, el infierno comienza aquí. El infierno ya lo tenemos aquí. Tú puedes estar viviendo ya la vida del infierno. ¿Sabes cuándo comienza el infierno? Cuando te apartas de Dios. Cuando te apartas de Dios, ahí comienza tu infierno. Ahí comienzas tú a desligarte de esa relación con Dios. El infierno comienza aquí y se sigue en la eternidad. El reino de Dios comienza aquí y se continúa en la eternidad. La causa de la condenación es esta: habiendo venido la luz al mundo, los hombres prefirieron las tinieblas a la luz, porque sus obras eran malas. Mientras tú y yo sigamos obrando en el mal, haciendo las cosas del mal, haciendo las cosas del demonio, cada día vivimos más el infierno en este mundo. Ahí entra quizás la orden del karma. Obras mal, recibes mal. Dice mucha gente que todo en esta vida se paga, y es cierto. ¿Por qué? Porque si tú estás en las cosas del mal, es lo que vas a atraer. Es un imán. Tú atraes lo que tú proyectas. Tú atraes en lo que tú estás. A veces las mujeres dicen, ¿por qué me tocó un marido igual? Tuve un marido, un novio, y ahora este que parecía diferente me tocó igual. Porque es lo que estás atrayendo. El hombre dice, la mujer me fue infiel, ahora estoy con otra y también me fue infiel, porque es lo que estás atrayendo. Uno atrae a uno lo que usted busca, lo que usted se expone, el mensaje que usted envía, lo que usted cree. Si usted cree que usted solamente merece lo peor, va a recibir lo peor. Si usted cree que usted merece lo mejor, como es Dios, usted recibe el poder de Dios. Todo aquel que hace el mal aborrece la luz y no se acerca a ella, para que sus obras no se descubran. Aquel que está en las tinieblas quiere estar más en tinieblas, no quiere salir al sol. ¿Por qué? Porque en el sol se ve todo. En cambio, el que obra el bien conforme a la verdad se acerca a la luz, para que se vea que sus obras están hechas según Dios. Porque tanto amó Dios al mundo, que entregó a su propio Hijo, para que todo aquel que en Él crea no perezca, sino que tenga vida eterna. Juan 3:16. La tarea para este domingo, para esta semana, es que tú y yo recordemos esa promesa de Dios. Que tú y yo recordemos siempre Juan 3:16, Juan 3:16, Juan 3:16. Hay un restaurante aquí en Estados Unidos, originario del estado de California, donde estamos transmitiendo esta misa, y ya también en cadenas en Arizona y creo que en otros estados. Se llama In and Out. In and Out. Entras, comes y te vas. Ese es el concepto. Hamburguesas y papas es lo único que ellos venden. Puras hamburguesas y puras papas fritas. Y entonces, en los vasos, cuando usted vaya In and Out, en los vasos, a la parte de abajo del vaso, usted dé la vuelta y dice John 3:16. En inglés, John 3:16. Juan 3:16. ¿Qué significa? Que esos dueños, empresarios, creen en el poder de la salvación. Y fíjense qué bonito que dan testimonio a través de su negocio. Los felicito por eso, pero se quedaron un poquito cortos. Deberían ponerlo abajo, pero frente al vaso, para que la gente vea y para que la gente pregunte qué es John 3:16, qué es Juan 3:16. Y cuando usted le pregunte qué es Juan 3:16, porque tanto amó Dios al mundo que entregó a su propio Hijo, para que todo aquel que en Él crea
no perezca, sino que tenga vida eterna. Porque tanto Dios te amó a ti, que es lo que debes de recordar cada mañana, cada vez que pasas por una depresión, cada vez que pasas por una crisis, cada vez que tu fe está amenazada, cada vez que el enemigo te toca a la puerta para que tú le abras y lo sigas a él y seas atraído, atrapado por él como un imán que quiere pegarse a ti y no despegarse, y tú digas en oración: porque tanto me amó Dios a mí, que entregó a su propio Hijo, para que yo, creyendo en Él, no perezca, sino que tenga vida eterna. Repite conmigo: porque tanto me amó Dios a mí, que entregó a su propio Hijo, para que yo, creyendo en Él, en Jesús, no muera, sino que tenga vida eterna. Que así sea. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Confesamos nuestra fe con las palabras del credo apostólico. Creo en Dios Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra. Creo en Jesucristo, su único Hijo, nuestro Señor, que fue concebido por obra y gracia del Espíritu Santo. Nació de Santa María Virgen, padeció bajo el poder de Poncio Pilato, fue crucificado, muerto y sepultado, descendió a los infiernos, al tercer día resucitó entre los muertos, subió a los cielos y está sentado a la derecha de Dios Padre Todopoderoso. Desde allí debe venir a juzgar a vivos y muertos. Creo en el Espíritu Santo, la Santa Iglesia Católica, la comunión de los santos, el perdón de los pecados, la resurrección de la carne y la vida eterna. Amén. Oren, hermanos, para que este sacrificio mío y de ustedes sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. El Señor reciba de tus manos este sacrificio para alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y el de toda su santa Iglesia. Te presentamos, Señor, llenos de alegría, estas ofrendas para el sacrificio redentor, y pedimos tu ayuda para celebrarlo con fe sincera y ofrecerlo dignamente para la salvación del mundo por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Levantemos el corazón. Lo tenemos levantado hacia el Señor. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad es justo y necesario, es nuestro deber y salvación darte gracias siempre y en todo lugar. Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, por Cristo nuestro Señor, por Él mismo, por el misterio de la encarnación, condujo al género humano que caminaba en tinieblas a la luz de la fe, y a quienes nacían esclavos del pecado los elevó, renacidos por el bautismo, a la dignidad de hijos de adopción. Por eso todas tus criaturas en el cielo y en la tierra te adoran entonando un cántico nuevo. Y también nosotros, unidos a los ángeles, te aclamamos cantando sin cesar. Santo, 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 es el Señor. Santo, 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 es el Señor. Llenos está en el cielo y la
Santo eres en verdad, Padre, y con razón te alaban todas tus criaturas, ya que por Jesucristo tu Hijo, Señor nuestro, con la fuerza del Espíritu Santo das vida y santificas todo, y congregas a tu pueblo sin cesar, para que ofrezca en tu honor un sacrificio sin mancha, desde donde sale el sol hasta el ocaso. Por eso, Padre Santo, te suplicamos que santifiques por el mismo Espíritu estos dones que hemos separado para ti, de manera que se conviertan en el cuerpo y la sangre de Jesucristo, Hijo tuyo y Señor nuestro, que nos mandó celebrar estos misterios, porque Él mismo, la noche que iba a ser entregado, tomó pan, y dando gracias te bendijo, lo partió, y lo dio a sus discípulos diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo, que será entregado por ustedes. Señor mío y Dios mío, creo en ti, pero aumenta mi fe. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz, dándote gracias, te bendijo, lo pasó a sus discípulos, diciendo: tomad y bebed todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Señor mío y Dios mío, creo en ti, pero aumenta mi fe. Adoramos a Cristo Eucaristía cantando. Bendito, bendito, bendito sea Dios. Los ángeles cantan y alaban a Dios. Los ángeles cantan y alaban a Dios. Yo creo, Dios mío, que estás en el altar, oculto en la hostia te vengo a adorar. Oculto en la hostia te vengo a adorar. Este es el sacramento de nuestra fe. Anunciamos tu muerte y proclamamos tu resurrección. Ven, Señor Jesús. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la pasión salvadora de tu Hijo, de su admirable resurrección y ascensión al cielo, mientras esperamos su venida gloriosa, te ofrecemos esta acción de gracias, el sacrificio vivo y santo. Dirige tu mirada sobre la ofrenda de tu iglesia y reconoce en ella la víctima por cuya inmolación quisiste devolvernos tu amistad, para que fortalecidos con el cuerpo y sangre de tu Hijo y llenos de tu Espíritu Santo, formemos en Cristo un solo cuerpo y un solo espíritu, que nos transforme en ofrenda permanente para que gocemos de tu heredad, junto con tus elegidos, con María la Virgen, Madre de Dios, su esposo San José, los apóstoles y los mártires, San Juan Pablo II, y todos los santos por cuya intercesión confiamos obtener siempre tu ayuda. Te pedimos, Padre, que esta víctima de reconciliación traiga la paz y la salvación al mundo entero. Confirma en la fe y en la caridad a tu iglesia peregrina en la tierra, a tu servidor el Papa Benedicto XVI y el Papa Francisco, a nuestro arzobispo José, al orden episcopal, a los presbíteros y diáconos y a todo el pueblo redimido por ti. Atiende los deseos y súplicas de esta familia que has congregado en tu presencia. Reúne en torno a ti, Padre misericordioso, a todos tus hijos dispersos por el mundo, a nuestros hermanos difuntos y a cuantos murieron en tu amistad, recíbelos en tu reino, donde esperamos gozar todos juntos de la plenitud eterna de tu gloria. Por Cristo, Señor nuestro, por quien concedes al mundo todos los bienes. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre omnipotente,
en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria, por los siglos de los siglos. Amén. Fieles a la recomendación del Salvador y siguiendo su divina enseñanza, nos atrevemos todos a cantar. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, Señor. Hágase tu voluntad, aquí en la tierra como en el cielo, Señor. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, Señor, como nosotros perdonamos a los que nos ofenden, y no nos dejes caer en la tentación, oh Señor. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador, Jesucristo. Tuyo es el reino y el poder y la gloria por siempre, Señor. Amén. Este es el amor eterno del Padre. Este es el amor incondicional de Dios. Este es el cuerpo entregado en el Calvario y la cruz derramada en la cruz. Esta es la manifestación suprema de sacrificio y amor de Dios por amor a ti y a mí. Este es Cristo. Este es Jesús. Este es el Cordero de Dios que quita todos nuestros pecados. Dichosos nosotros, los invitados a este banquete, y todos decimos, felices somos porque somos invitados al banquete del Señor. Muchos son los llamados y pocos los escogidos. Que el cuerpo y la sangre de Jesucristo guarde nuestras almas y nuestras vidas para que juntos lleguemos a la vida eterna. Amén. Comunión espiritual. Mi Jesús, yo creo firmemente que tú estás en el santísimo sacramento del altar. Te amo sobre todas las cosas y te anhelo en mi alma. Ya que no puedo recibirte sacramentalmente, ven cuando menos espiritualmente a mi corazón. Con la seguridad que tú has venido a mí, yo me abrazo y me uno enteramente a ti. Nunca permitas que me separe de ti. Amén. Oremos. Señor Dios, luz que alumbra a todo hombre que viene a este mundo, ilumina nuestros corazones con el resplandor de tu gracia, para que podamos siempre pensar lo que es digno y grato a tus ojos, y amarte con sincero corazón, por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Oración especial de Adviento, oración especial de Cuaresma. Inclinen sus cabezas para recibir esta oración y la bendición de Dios. Protege, Señor, a quienes te invocamos en este momento, a todos aquellos que nos siguen por medio de la tecnología. Bendícelos a cada uno de nosotros y de ellos. Llénalos con tu gracia y con tu paz. Dale salud, dale prosperidad, dales tu protección. Ayuda a los débiles y reaviva siempre con tu luz a quienes caminan en medio de las tinieblas de la muerte. Concédeles que, liberados por tu bondad,
de todos los males, alcancen los bienes supremos por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. La bendición de Dios que sobrepasa todo entendimiento, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ti, sobre tus seres queridos, sobre toda la humanidad y sobre mí, hoy y siempre. Amén. Amén. Como siempre, te doy las gracias. Te doy las gracias por sintonizar, gracias por participar, gracias por escuchar, gracias por darme el privilegio de poder llegar a tus corazones, a tus vidas, a tu hogar, a tu camión, a la cárcel, al hospital, a tu trabajo, donde quiera que estés. Gracias por ese privilegio. Todo lo de Dios es un privilegio. Nadie es digno, pero Dios nos hace dignos. Por eso dijimos en el momento de la comunión, felices y dichosos nosotros que somos invitados a la mesa del Señor. Felices nosotros que somos invitados al altar. Felices nosotros que somos invitados a recibir la gracia, el amor y la paz de Dios. Es un privilegio poder compartir con ustedes la palabra de Dios. Y ahora, como ustedes ya quizá han visto en las páginas de Facebook, ahora lo verán en la pantalla final de esta misa, me han confiado un título que se llama de Monseñor, porque eso he sido nombrado obispo auxiliar de la arquidiócesis de Bakersfield, aquí en California. El 30 de abril de este año seré ordenado obispo para la gloria de Dios y para el servicio de todos. Ya algunas personas me han felicitado, se lo agradezco. Algunas personas inclusive han mostrado un poquito de preocupación. Una persona me preguntó, ¿y qué va a pasar con las misas? Las misas continúan. ¿Qué va a pasar con Facebook? Facebook continúa. ¿Qué va a pasar con las oraciones y los pensamientos que pone? Las oraciones y los pensamientos continuarán como han continuado, y ahora con más energía, con más fuerza, con el poder del Espíritu Santo. Así que es un cargo de responsabilidad, es un privilegio que Dios me da para servicio y no para vanagloria, ni tampoco para oprimir a nadie. Así que continuamos haciendo el apostolado que hacemos todos los días, ahora con una posición diferente de servicio en la iglesia. Así que gracias a Dios y gracias a todos aquellos que han confiado, han creído, oran y siguen orando por mí. Se los agradezco de todo corazón. Posiblemente creo que vamos a transmitir el rito de la ordenación, contando que todo con la tecnología salga. A veces dice un refrán, el hombre propone y Dios dispone. Ahí estaremos con las cámaras listas para grabar, pero si hay algún error técnico, pues le pediré disculpas, pero esperemos que podamos transmitir el rito de la ordenación. Después del 30 de abril no se podrá hacer en vivo, pero se podrá hacer grabado en los próximos días siguientes después de la ordenación. Les deseo por el momento que la paz de Dios esté con ustedes, que siempre piensen en eso tan bonito que hoy nos recordó el Evangelio según San Juan, Juan 3:16. Vamos a hacerlo juntos una vez más. Cierre sus ojos y dígalo después de mí. Porque tanto Dios me ama, que ha entregado a su Hijo unigénito, para que yo, creyendo en Él, tenga vida y vida eterna. Que así sea. La misa ha terminado, pueden quedar en paz. Demos gracias a Dios. Que pasen todos una feliz semana, un feliz día. Que la paz de Dios esté siempre con ustedes. Así están nuestros ojos.